traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Con ustedes, el hermano Fabio. Los levitas desaparecieron junto con el reino de Judá en el año 586 antes de la era común, cuando Nabuzaradán, capitán de la guardia del ejército del rey Nabucodonosor, tomó cautivo a los judíos y se los llevó al destierro en Babilonia, cumpliendo así la profecía de Jeremías 25:11. Malaquías 3:10 dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Este texto bíblico se ha tomado muy a la ligera en las iglesias evangélicas y ha generado muchos abusos. En un análisis que haremos del texto bíblico, veremos cómo lo han malinterpretado. Levíticos 27, 30 y 32 dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea, es intocable, es obligatorio. Pero si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadir la quinta parte del precio por eso. Dice, si alguno quisiera tocar alguna parte del diezmo, tendrá luego que añadir la quinta parte de eso. Obviamente eso no se hace hoy en día en las iglesias. A la gente se les enseña que el diezmo es de Jehová y que el diezmo es intocable. Pero usted ya sabe que ese diezmo tiene un rumbo que no es Jehová. Deuteronomios 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año. Por tanto, aquí se ve que el diezmo era obligatorio, no era un asunto de opción, no era un asunto si quiero darlo y si no quiero no lo doy. El diezmo era completamente obligatorio y el diezmo tenía un rumbo. ¿Cuál era el rumbo del diezmo? Números 18:21. Ten cuidado, que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Entonces los diezmos eran solamente para la tribu de Leví. Para la tribu de Leví. La tribu de Leví se dividía en tres gremios: los sumos sacerdotes. Los sacerdotes obviamente no eran sumos sacerdotes, y los levitas, por decirlo así, los levitas rasos. Los levitas rasos eran que se encargaban en los asuntos misceláneos, los trabajos del templo. Estos tenían que vivir del diezmo porque ellos se iban a turnar como el que se turna en los trabajos normales de hospital, de industrias que trabajan tiempo completo. Entonces ellos tenían que comer del diezmo de todas las tribus, de las 11 tribus restantes. A esta tribu de Leví se le está dando el diezmo de todas estas tribus como heredad. Dice en Levítico 18:28: así ofreceréis también nosotros ofrenda a Jehová todos nuestros diezmos que habéis recibido del pueblo de Israel. Entonces los levitas era una clase especial, era una clase sacerdotal, era una clase que ellos podían comer del diezmo de todos. Ese era el trabajo de ellos. El trabajo de ellos era recibir el diezmo de todas las tribus de Israel. Ellos no podían tener casas, no podían tener empresas, no podían tener fincas, no podían tener negocios. Su única heredad era el diezmo. Dice Deuteronomio 18:1-2: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Israel, no tendrá parte ni heredad en Israel. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como les he dicho. Además también de que solo los levitas podían gozar del diezmo de entre los hijos de Israel.
el diezmo tenía solamente una parte en donde tenían que depositarlo. Y dice Malaquías 3:10, dice traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice Deuteronomio 26:13, y dirás delante del Señor tu Dios, ya he apartado de mi casa la parte de la cosecha que debe ser consagrado a la repartida entre los levitas. Entonces, el diezmo era específicamente para la tribu de Israel. Enfatizo en eso solamente, entre la tribu de Israel, solamente para la tribu de Leví. Todas las naciones, todas las tribus de Israel, las 11 tribus, Leví fue el tercer hijo de Jacob y fue el único que no tuvo heredad entre todos ellos. Entonces Jacob le dio el diezmo de todas las tribus. Entonces ellos iban a disfrutar, su patrimonio era el diezmo de todos. Entonces dice, y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio al alfolí. Y dice, y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos, y ofreceréis voluntariamente las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces aquí se ve muy claramente, según dice el otro texto, dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Esto, según el texto bíblico aquí, toma un giro muy importante y un giro muy diferente a como se hacen en las iglesias de hoy en día. Dice que traigan a Jehová de todo lo que hayan prosperado. Hoy en día, la predicación de los evangelistas de las iglesias dice que le traigan a Jehová para que sean prosperados. Y en el tiempo de la ley, en el tiempo que Malaquías escribió, en el tiempo que Números escribió, en el tiempo que se escribió en Deuteronomios, en Levíticos, el Señor decía de que lo que Jehová te haya prosperado trae al alfolí. Y ahora es diferente. Ahora, para que Jehová te prospere, usted tiene que traerle al alfolí. Todo lo contrario, todo al revés, según decía Jehová. Entonces, según esta escritura, cuando usted traía el diezmo, usted era bendecido. Usted era bendecido por el fruto que le había dado a usted, la tierra, las vacas, todo tenía que darlo usted a Jehová. Deuteronomios 26:13 dice algo muy importante, que no solamente el diezmo era para la tribu de Leví, sino también que aquí comía la viuda, el pobre y todo extranjero que había por ahí. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado de lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Digamos que el alfolí quedaba en una parte muy larga. Era solamente en una parte en todo Israel. Era como un granero, era como un dispensario. El alfolí no era como hoy en día, que tienen las iglesias evangélicas o en el altar, en las iglesias católicas o en cualquier iglesia que sea, tienen una bolsita donde pasan con la gente recogiendo la ofrenda, el diezmo. Ahí no caben las primicias, obviamente. Pero el alfolí ahora es una ofensa para lo que es la ley del diezmo, para que fueron los estatutos que Jehová Dios dio. El alfolí ahora es una tacita, es una cajita donde la gente deposita y ahí le ponen alfolí. Esto nada que ver con lo que dice la Biblia. El alfolí era un dispensario. Aquí nosotros lo que estamos haciendo, y digo nosotros, es atropellando el texto bíblico con esa alteración que se le hace hoy en día a lo que se llama el alfolí, o a lo que dicen que es el alfolí. Levítico 14, 24, 26 dice, y si el camino fuere tan largo que no pudiera llevarlo por estar lejos de ti, en lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en el nombre de él cuando Jehová tu Dios te bendiciere, para poner el nombre de él cada vez que Jehová Dios te bendiciere. Cuando quedaba muy lejos, por ejemplo, que usted vive en Alajuela y el alfolí te queda en San José, entonces usted está enfermo, alguien de tu familia está enfermo. Un ejemplo es
y no puede usted llevarlo porque por tu enfermedad, entonces puedes, ahí donde está, comerlo junto con el levita que está en tu propiedad. Hoy en día no es así, a nadie se le dice eso, cada quien tiene una iglesia local donde da el diezmo, cada quien tiene un pastor local a quien darle el diezmo, ¿verdad? Bueno, pues le llaman hoy en día levitas a los pastores, yo no sé de dónde han cogido eso. Y lo venderás y guardaréis el dinero en tu mano y venderás al lugar que tu Dios te escogiere. Usted podía vender el diezmo. Vea qué cosa más extraña hoy en día esto. Hoy en día nadie vendería el diezmo, pero para el tiempo antiguo, si quedaba muy largo el lugar, el espacio, el alfolí, el granero, el dispensario, entonces la persona que llevaba el diezmo al dispensario, al alfolí, y le quedaba muy lejos, no podía, entonces lo que hacía era venderlo. Hoy en día no enseñan esto en las iglesias. Y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces el diezmo podía no solamente disfrutarlo el levita, el huérfano, la viuda, el extranjero, personas que tuvieran las mismas condiciones que el levita, que no tuvieran nada, personas que hubieran sido despropiadas, desposeídas completamente. La heredad de los levitas era el diezmo, pero del diezmo también podían disfrutarlo, como hemos visto ya según la Biblia, los huérfanos, personas que no tenían, las viudas, personas que no tenían nadie quien les ayudara, el extranjero, porque ustedes también fueron los extranjeros en casa ajena, entonces ellos tenían que repetir lo que habían recibido en casas ajenas con las otras gentes. La misma ley del diezmo también era para las primicias. No hay lugar para cumplir la ley del diezmo y no cumplir la ley de las primicias. Hoy en día se enseña el diezmo, pero no se enseña sobre las primicias. Tanto el diezmo como las primicias era obligatorio. Todo lo limpio en tu casa comerás de ella. Éxodo 23:14, 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. La casa de Jehová. El alfolí, o donde estuviera el dispensario, donde estuviera el templo. Porque del templo comían los levitas que trabajaban en el templo. Ellos tenían que tener como un dispensario ahí en el templo para estar comiendo, porque iban a estar ahí toda la semana. 22:29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lugar. Entonces no hay razón para exigir los diezmos y no exigir las primicias. A ver quién va a aguantar esto en las iglesias hoy en día, más como está la pandemia. Los diezmos entonces eran solamente para la tribu de Leví, según Nehemías 10:37. Traerás también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto del árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de Jehová, nuestro Dios, y el diezmo de nuestras tierras para los levitas. Como vemos aquí entonces, en ninguna iglesia evangélica en el mundo, porque aquí voy a tocar, creo que los adventistas también cobran el diezmo. No sé si los católicos cobran el diezmo, creo que no. Pero por ejemplo, iglesias que yo conozca que cobran el diezmo, generalmente, si me equivoco me corrigen, no sé, por favor audiencia, el diezmo generalmente lo recogen los evangélicos de cualquier denominación generalmente y los adventistas. Obviamente ellos están muy pegados a la ley, no creo que vayan a soltar el diezmo porque el sábado no lo sueltan, entonces el diezmo es igual, ley, entonces no lo van a soltar. La mayoría de las iglesias dice que cuando San Pablo dijo en 1 Corintios 9:14, así también ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Según la interpretación que dan es que Pablo está hablando de la ley del diezmo, pero Pablo nunca está hablando de la ley del diezmo. Cuando Pablo dice, así también ordenó el Señor, lo que indica es que así como el culto judaico se sostenía por medio de contribuciones, de ofrendas, de diezmos, así también el culto cristiano se mantenga de contribuciones del pueblo.
Pero ahí cambia completamente toda la cosa. Ya nos está hablando del diezmo, porque como les indiqué en la introducción del programa, los levitas desaparecieron en el año 586. Según los papirólogos, el libro de Malaquías se escribió en el año 460, más o menos por ahí. Ya para entonces existía todavía la tribu de Leví, porque ellos fueron arrancados de su tierra en el año 586. Aunque el libro de Malaquías sea el último de nuestras Biblias, eso no es así en realidad. Esa es la cronología que le han dado los escritores, pero la realidad es que cronológicamente, en el acontecimiento normal y real de las cosas, Malaquías está mucho antes de todo esto. Dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No está hablando de levitas ya. Los levitas ya no existían. Ellos desaparecieron indicó de nuevo en el año 586 junto con el reino de Judá. Y los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Está hablando ya propiamente de ayudarles a la gente que nos pastorean, por decirlo así. Marcos 12, 42, 43. Jesús estaba en el templo y veo una escena muy bonita. Veo un montón de ricos que estaban dando de todo lo que les sobraba, pero hay una viuda que apenas tenía 2 moneditas y eso fue lo que echó. Entonces le dice a los discípulos: mirad esta viuda, echó todo el sustento, mientras que estos otros dieron de los que les sobraban, aunque dieron mucho, pero dieron lo que les sobraba. Esta no dio nada y dio lo único que tenía. Dice: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Tito 3:13. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encomiéndalos con solicitud, de modo que nada les falte. Nada les falte. Cuando hoy en día un misionero, un evangelista, un profeta, un apóstol moderno, ya en nuestros tiempos, que son ya diferentes a los antiguos, van a ir a un lugar a predicar, a Estados Unidos, a Italia, vienen aquí a Costa Rica, van a México y todo eso, ellos trabajan con un porcentaje, con una ofrenda de amor. Vieras qué ofrenda de amor. Son ofrendas de amor millonarias para poderlos llevar a algún país a otro. Entonces esta gente que usted ve que va de país en país, esta gente de verdad que gana más que cualquier persona y viven por medio del evangelio, pero no es cumpliendo 1 Corintios 9:14, es abusando de 1 Corintios 9:14. Segunda de Corintios 10:2 dice: de cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Bueno, ya aquí Pablo no está mandando a la gente al alfolí, porque ya el alfolí no existía tribu de Judá, no existía tribu de Leví, entonces ya no existía alfolí, no existía el sistema de Malaquías 3:10, ya el sistema de Malaquías 3:10 ya había dejado de operar. Entonces cada primer día de la semana, cada domingo, porque los sábados, como para entonces era día de reposo, estaban en la ley, era día de reposo, entonces no podían recoger ofrendas, no podían recoger nada, porque el sábado no se podía hacer nada. Entonces tenían que tomar el primer día de la semana para recoger. El sábado era intocable, era día de reposo, era día de reposo judío. Entonces los judíos no podían recoger nada por ser día de reposo el sábado. Entonces Pablo enseñó a que la costumbre se hiciera cada primer día de la semana. Esto no significa que el día de la reunión era cada primer día de la semana. El día de la reunión podía ser segundo día de la semana, tercer día de la semana, aunque la Biblia no da esos detalles, ya no importaba la cuestión. Ellos se reunían el primer día de la semana, si le era necesario se reunían, como dice Hechos 2:42 por ahí, y se reunían todos los días en el templo. Entonces todos los días no es el primer día de la semana, no es el Shabbat, es todos los días.
Así que en esto no hay que hacer mucho debate, mucho pleito. Bueno, ya el que quiera encontrarlo, pues ya tiene todo su derecho en hacer especulaciones, pero la Biblia está muy clara. Lo que sí quiero dejar bien claro con el tema del diezmo es que a usted que va a alguna iglesia, y respeto que usted asista a una congregación, es bueno eso, muy bueno, sepa muy bien que usted no está obligado, no está obligada a dar el diezmo. Que no le arranquen la billetera de su bolsillo, que no le arranquen de la cuenta bancaria, que no le digan que para que usted prospere tiene que dar, porque no es así. Usted da de lo que usted haya sido prosperado. Jacob, inteligentemente, igual que su abuelo Abraham, le dijo al Señor: te daré de lo que me prosperes. No le dijo: te voy a dar para que me prosperes. Abraham igual dijo lo mismo, que él iba a dar a Dios conforme había sido prosperado. Entonces usted da a Dios conforme vaya a ser prosperado. No se le ocurra a usted, si no tiene nada que dar, conseguir prestado para poder dar. Eso es pecado más bien. Usted más bien puede ser censurado por Dios. Usted de lo que usted propone, de lo que usted siente en su corazón, y no tiene que dar dinero, porque dice Pablo: cada quien recoja. Para Pablo era prohibido tocar el dinero. Era prohibido porque el dinero, dice la Biblia, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces por eso vemos la maldad en el mundo de los viajantes evangélicos hoy en día, porque tocan el dinero y se hacen remillonarios por medio de las pobres personas que le obedecen, porque para eso cogen Hebreos 13:17, obedecer a los que los dirigen. Y esto puede ser un peligro. Detecte el peligro, porque si ya tienes muchos años de estar dando el diezmo, todavía puedes hacer algo por la economía tuya, y que todos comamos del sustento del trabajo, porque también dijo Pablo: el que no trabaja, que no coma. Fabio Olvidas te bendice. Te esperamos en la próxima edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.